a continuar alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios en esta Semana Santa, hoy jueves de comunión. Y para ello, hermanos, les invito a escuchar el llamamiento a la adoración que se encuentra en el Salmo número 68, versículos 32 al 35. Y dice así: Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerzas y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén. Vamos ahora, hermanos, a encomendar este tiempo a nuestro Dios. Vamos a hacer la oración de ofrecimiento y de confesión de pecados. Oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en los santos cielos, estamos agradecidos, Padre, porque podemos continuar alabando y glorificando tu nombre, Señor, aprendiendo de tu palabra en esta Semana Santa, Padre. Te pedimos en estos momentos que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir tu mensaje el día de hoy. También, Padre, te queremos ofrecer este culto, te queremos rendir este culto. Te pedimos que suba ante ti como perfume de olor fragante, Señor, que sea únicamente para tu gloria, Padre. También, Señor, reconocemos que somos pecadores, que constantemente fallamos, Señor, pero al tener una comunión contigo, Señor, sabemos que tú nos perdonas, que tú estás con nosotros, que tú eres bondadoso para con nosotros, eres piadoso y tú nos perdonas, Padre. Perdónanos en estos momentos. Queremos estar ante tu presencia con un corazón limpio, Padre. Límpianos de toda nuestra maldad, Señor. Gracias, Señor, también por la vida de cada uno de mis hermanos que en estos momentos se congregan desde sus hogares, Señor, que tienen a la mano sus Biblias, sus himnarios y están dispuestos a alabarte, Señor. Gracias también por todos aquellos que nos ven o que escuchan por primera vez de ti, Padre. Te pedimos que tú toques sus corazones en estos momentos. Gracias, Señor. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Continuamos, hermanos, y alabemos a nuestro Dios entonando el himno número 224, Jesús es el Señor. Tomando forma de cielo.
Queridos hermanos, sean bienvenidos a este momento. Damos muchas gracias a Dios por este día, jueves de comunión. Sin duda que será de gran bendición, así que nos gozamos en nuestro Señor por estos momentos. Siéntanse bienvenidos, hermanos, y sigamos adorando a nuestro Dios. Después de habernos dado la bienvenida, hermanos, entonemos el himno número 425, Hola, ¿cómo estás? Escuchemos la voz de Dios, hermanos, y para ello les invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 24. Éxodo 24. Y dice la palabra de Dios: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto, que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Asimismo, hermanos, vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 25. Marcos 14, versículos 12 al 25. Y dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura,
Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. A continuación, hermanos, entonemos el himno número 461, Obediente a tu mandato. Hermanos, vamos a comenzar la meditación del día de hoy. Damos muchas gracias a nuestro Dios por la bendición que nos da de estar reunidos y tener, este tema bastante importante para nosotros, para toda la iglesia, para el caminar de la iglesia. El tema, es acerca de la comunión, acerca de la Santa Cena, pero también quisimos ponerle un nuevo pacto que responde a nuestras necesidades primarias. Un nuevo pacto que responde a nuestras necesidades primarias. Por lo tanto, hermanos, vamos a meditar en este pasaje que se encuentra en Marcos 14 y en Éxodo 24. Y quiera Dios que sea de gran bendición. Vamos a orar primeramente, hermanos. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar, Señor, ante tu presencia, de tener comunión como hermanos. Pero más que nada, Señor, gracias porque en estos momentos podemos meditar en este tema tan importante que es esta institución de la Cena de nuestro Señor. Sabemos, Padre, que tiene mucho significado para nosotros, que a través de esto nosotros recordamos, Señor, todo lo que tú hiciste por nosotros y sigues haciendo, Señor. Por lo cual te pedimos que seas tú quien hable a nuestras vidas, que seas tú quien nos conduzca, Señor.
Es nuestro deseo y estamos atentos, Señor, a tu palabra en estos momentos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, primeramente vamos a iniciar meditando en Éxodo 24 del 1 al 18, pero también vamos a estar tomando en cuenta algunos otros capítulos que nos van a estar hablando de esto que es tan importante. Primeramente, hermanos, vamos a entender la importancia y el significado de la Pascua. Porque precisamente la Pascua es lo que viene ya más adelante a tomar ese sentido verdadero, a tomar esa eficacia verdadera en Cristo Jesús. Pero para entender lo que es la Santa Cena de una forma más amplia, tenemos primeramente que entender lo que era la Pascua. Además de esto, también vamos a entender cuando el Señor inaugura este nuevo pacto con su pueblo. Vamos a entender algunas características, así que vamos a meditar, hermanos. Primeramente, Éxodo, del capítulo 12, en los capítulos anteriores, comienza a decir, hermanos, que el pueblo de Israel estaba esclavo. Vivía bajo la esclavitud del pueblo egipcio. En Egipto tenían varias tradiciones, varias maneras de vivir, de solucionar las circunstancias, lo que le llamamos como su cultura. Ahora, Dios da libertad a este pueblo, de acuerdo a lo que dice Éxodo, y lo hace de una manera tan poderosa, tan sorprendente, que hasta hoy en día sigue causando ruido en cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo es que el Señor puede manifestarse de esta forma tan extraordinaria? El Señor llama a Moisés y de esta manera lo comisiona para que él pueda rescatar a su pueblo que se encontraba en esclavitud. Y no durante muy poco tiempo, sino que ya habían pasado muchos años. Y pareciera que el pueblo, en muchas de las áreas de su vida, pues ya había quedado desolado, había quedado como abandonado. Quizás se llegaba a sentir así. Pero el Señor inicia esta liberación. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, nosotros conocemos lo que ya hemos llamado las 10 plagas. ¿Y cómo es que el Señor manda a Moisés delante del faraón para que éste libere a su pueblo y así le adore? Pero el faraón es endurecido su corazón, es terco en un sentido y por lo tanto no quiere liberar a este pueblo. De manera entonces que cuando viene ya la 10ª plaga, que nosotros conocemos como la muerte de los primogénitos, es ahí cuando el pueblo de Israel finalmente es liberado. Pero vamos a poner un poco más de atención, vamos a recordar qué es lo que sucedió. El Señor le dio claras instrucciones a Moisés, a su pueblo, para que mataran a un cordero y esta sangre la rociaran en el marco de sus puertas. De esta manera ellos se podrían salvar del ángel de la muerte. Y bueno, ellos iban a comer pan sin levadura, iban también a comer parte de ese animal que habían sacrificado. ¿Ok? Entonces, en este caso nosotros podemos entender que el ángel de la muerte, al ver la sangre de este cordero, es como pasaba de largo y las personas, más bien el primogénito de esta familia, no moría. Así es como cada uno de los primogénitos de Egipto, incluyendo el hijo del faraón, fallecieron. Y es así como quebranta este orgullo del faraón y finalmente el pueblo sale victorioso. Entonces, la Pascua, hermanos, está celebrando y también recordando esto que pasó en Egipto, esta liberación. Y ellos deben de tener claro que si ahora ellos eran libres, era por el actuar, por el poder de nuestro Dios. Una vez que ellos salen, el Señor empieza una serie de enseñanzas con cada uno, en general con todo el pueblo.
les empieza a enseñar sus leyes, les empieza a enseñar la manera en la cual ellos van a estar constituidos. ¿Por qué? Porque ahora ellos ya van a ser una nación establecida. Y no solo los saca de esa esclavitud para dejarlos en el desierto, sino que ellos iban caminando con una promesa, que el Señor iba a estar con ellos, y muestra, pues está la nube y las llamas, pero además que iban a una tierra prometida, donde finalmente ellos iban a ser una ciudad asentada, una ciudad con sus principios totalmente establecidos. Entonces, ellos anhelaban esto. Imagínense por cuánto tiempo estuvieron esclavizados, totalmente martirizados y también torturados, trabajando de manera forzada, incluso ver a sus propios prójimos, a sus propios miembros del pueblo, cómo estaban cayendo de hambre, cayendo de cansancio, y aún así les daban latigazos, aún así los torturaban y les exigían más. Bueno, obviamente al escuchar a Moisés y al escuchar esta promesa de parte de Dios, el pueblo de Israel sale victorioso, sale gozoso hacia esta promesa. Pero sucede que yendo por el desierto, como les decía, el Señor les comienza a enseñar, les comienza a dar cada uno de sus estatutos, y de esta manera el Señor pretende ir cultivando esta nueva nación. ¿Por qué era necesario esto? Bueno, porque en Egipto, como decíamos, tenían su propia cultura. Y esta cultura no siempre era sana. Había cosas muy positivas de esta civilización. Sin embargo, había cosas que no concordaban de acuerdo a lo que el Señor a lo que el Señor les pedía a su pueblo. Por ejemplo, en Egipto se adoraban a muchos dioses, pero el Señor les dice: ahora tú adorarás a una sola persona, y esta sola persona soy yo. Muy bien, ya más adelante en nuestros días se desarrolla este concepto de persona y de la Trinidad, ¿no? Pero solamente se debería tener adoración a este Dios, a este Rey de Reyes. Ahora, sale el pueblo de Israel victorioso, pero sucede que en el camino se encuentra con varias trabas, con varias situaciones complicadas. ¿Y qué es lo que pasa? El pueblo de Israel dice: mejor nos hubieras dejado allá en Egipto. Allá por lo menos nos iban a enterrar y teníamos un lugar donde poder descansar. Al menos allá teníamos ciertos alimentos que podíamos satisfacer nuestra hambre. Pero aquí míranos, ya nos hartamos del maná. No, recordamos toda esta actitud que tenía el pueblo. Bueno, todo esto se da en un contexto de desierto, en el camino en el cual ellos llegarán a la tierra prometida. Pero también vemos cómo el Señor disciplina al pueblo por su incredulidad. Entonces, estamos conscientes, Dios libera de la esclavitud, y cuando los libera, los empieza a cultivar, les empieza a mostrar nuevos principios, de manera que todo el desierto es una enseñanza completa. Decíamos 40 años, 40 significa una enseñanza, un aprendizaje completo. Así que el Señor se dedica a estar cultivando esto en la vida de su pueblo. Pero algo que también debemos tener muy en cuenta, hermanos, es lo que sucede en este pasaje de Éxodo 24 del 1 al 8. Porque en este pasaje el Señor llama a Moisés juntamente con 70 ancianos. Y estas personas iban a ser una representación del pueblo. Además, dice que en un altar que hace Moisés pone 12 piedras que simbolizan las 12 tribus de Israel. Ahora, aquí estamos viendo cómo Moisés lleva a estos ancianos, es llamado con estos ancianos, hace esta representación de todo el pueblo, y dice que hace un sacrificio. Parte de la sangre de estos animales o de estos bueyes es apartada, porque posteriormente esta sangre será derramada encima de
cada uno de los miembros de los pueblos. Y decíamos, como es una representación, entonces el pueblo estaba siendo lavado con esa sangre, por decirlo de esta manera, estaba siendo marcado. Pero además de esto se estaba inaugurando y confirmando un pacto, donde el Señor sería el Dios de Israel, el Señor el que gobernaría, y Israel sería aquel siervo, aquel hijo, aquella nación de Dios. Entonces se estaba sellando este pacto. Y así lo dice en los versículos 6 al 8. Dice: Moisés echó en unos recipientes la mitad de la sangre de los toros y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y se lo leyó a los israelitas. Entonces ellos dijeron: cumpliremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés tomó entonces la sangre que estaba en los recipientes, la roció sobre el pueblo y dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Entonces aquí se ve un compromiso de parte del pueblo. Se ve una purificación, un sello de este pacto que es por medio de la sangre. Y además este nuevo pacto da inicio a través de un sacrificio, a través de la muerte de unos animales. Y así es como inicia este pacto, y posteriormente el Señor llama a Moisés para darle las tablas de la ley. Y bueno, le da instrucciones de todo lo que el pueblo tiene que estar desarrollando. Entonces, ya hemos entendido dos cosas bien importantes aquí, hermanos. Primeramente, la liberación y la enseñanza que el Señor les da. Y parte de esa enseñanza también tiene que ver con el pacto que Él hace con su pueblo. El Señor entonces ahora será su Dios y el pueblo adorará a ese Dios, servirá a ese Dios. Y ese es el compromiso, que se respetará la ley del Señor, que se guardará y que se glorificará únicamente a Él. Entonces avanza la historia y el pueblo finalmente llega a la tierra prometida. Y el Señor hace maravillas con el pueblo. Ahora, hermanos, era necesario entender esto porque precisamente es lo que se está viviendo en estos momentos con nuestro Señor. Estaba nuestro Señor a menos de 24 horas de su muerte. Estaba con sus discípulos y la Escritura dice en este evangelio que el Señor fue muy detallista en preparar todo lo que era necesario para esta última cena. Si nos damos cuenta, hermanos, ya no volvería a cenar con sus discípulos hasta la promesa que Él dijo, hasta que venga por segunda vez y esté con todo su pueblo. Entonces, fíjense en qué situación está, en qué contexto ahora estamos. El Señor está preparando todo para esta cena, porque esta cena es muy especial. Esta cena va a hablar de algo asombroso. Y entonces dice la palabra de nuestro Dios que cuando llega el momento de la cena, Jesús es consciente de algo. Jesús es consciente de que lo iban a traicionar, y un integrante de aquellos que le seguían, que nosotros conocemos, que fue Judas, aquel que ambicionaba tener dinero en sus bolsillos. De esta manera, entonces, fíjense cómo es bien interesante que el Señor, a pesar de que sabía que lo iba a traicionar uno de sus propios discípulos, aún así, Él está preparando la cena tan especial. Esto podría decirnos, hermanos, que aunque el mal, que aunque la persecución y las circunstancias complicadas, la traición, causa del pecado, aunque sea que esto está presente, el Señor establecerá un nuevo pacto, establecerá algo que a nosotros nos dará esperanza, nos dará vida. El Señor entonces se puede ver triunfante a pesar de todas estas circunstancias. Bueno, llega a este momento tal cuando el Señor habla acerca de lo que significa ahora
el pan y la copa. Y entonces dice las siguientes palabras. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a los discípulos y todos bebieron de ella. Jesús les dijo: esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con ustedes. Esta sangre servirá para que muchos puedan ser salvos. Será la última vez que yo beba este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de Dios, entonces beberemos del vino de nuevo. Esta institución que ahora el Señor está haciendo realmente es el final del antiguo pacto, aquel pacto que el Señor había hecho con su pueblo en el monte Sinaí, y ahora es la inauguración, el inicio de este nuevo pacto. Un pacto que ahora ya no dependerá de lo que el hombre puede hacer. Ya no dependerá de las obras, así como el pueblo lo había entendido, que tenía que cumplir la ley forzosamente, todo lo que venía en la ley, sino que ahora ellos iban a vivir por fe en la cruz de Cristo. ¿Y por qué digo el pueblo había entendido? Porque ciertamente los fariseos y todos los líderes religiosos habían comprendido que a través de la ley es como ellos iban a tener salvación, a través de cumplirla toda tal cual se establecía, y además de los libros que ellos mismos habían construido con las interpretaciones de grandes rabinos. Todo eso debía cumplirse. Pero realmente, hermanos, el pueblo del Antiguo Testamento se salvaría por una misma cosa: se salvaría por fe. Si nos damos cuenta, todo aquello que se practica en el Antiguo Testamento no es más que una sombra de lo que había de venir, del Señor verdadero, del Cordero verdadero, del Rey de Reyes, que ahora está con sus discípulos y está haciendo esta cena. De manera que todas las prácticas que se hacían en el Antiguo Testamento eran en fe de lo que había de venir. Por eso es que las personas podían ser hasta cierto punto purificados por la fe. Pero bueno, como decíamos, el pueblo no siempre lo entendió así, y pareciera que dependía de ellos solamente. Ahora, había algo que sí es muy necesario decir. Ciertamente la sangre de estos toros, de estos borregos, como nosotros lo conocemos, ovejas o tórtolas, ciertamente tenían ese poder para ser el signo, ¿no? Para ser el signo de algo que había de venir. Y por eso es que ellos podían ser purificados, pero ciertamente no podían ser totalmente declarados justos por la sangre de estos animales, sino que era como en cierta medida, como una medida para apaciguar la ira de Dios, para dar cumplimiento a lo que el Señor había hecho, y para mostrar esa prudencia, ese respeto hacia el Señor. Además de que ellos eran conscientes de su pecado, además que ellos eran conscientes de que al ser violadores de un punto de la ley, eran violadores de todos. Por lo tanto, esos sacrificios sí eran una purificación, pero no podían lograr una purificación completa. No podían ya declararlos justos, como decíamos. Por lo tanto, solamente es en la sangre de Cristo Jesús que todas las personas que vengan a Él y sean lavadas por esta sangre pueden ser declarados justos, porque la sangre de Cristo Jesús es la única capaz de lavar nuestro corazón completamente y de quitar todo pecado de nuestras vidas. Solamente es Jesús
el Cordero inmolado del Señor, que puede salvar nuestros pecados, que puede restaurar nuestras vidas. Por eso es que en el Antiguo Testamento se tenía que hacer esto cada año se tenía que practicar esto. El sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio, tenía que purificarse, tenía que ofrecer sacrificio por el pueblo constantemente, porque esto precisamente no podía dar solución a la necesidad que ellos tenían, a la necesidad primaria que ellos tenían, que era el perdón de sus pecados. Ellos entonces vivían en un estado de condenación total, constante, porque ciertamente aunque había estos sacrificios, ellos no podían ser declarados justos por la sangre de estos sacrificios. De manera entonces que al venir nuestro Señor Jesús, ahora Él inaugura este nuevo pacto que será por fe, que será por el lavamiento por medio de la sangre de Cristo Jesús, y es así como el Señor ahora sí nos puede declarar justos, es así como hay una reconciliación. Y entonces la Escritura también habla de que en el Antiguo Testamento se tenía el tabernáculo terrenal, y ciertamente servía como una sombra de aquel tabernáculo al cual el Señor Jesús llega. Y la Escritura dice que el tabernáculo al cual llega el Señor es al tabernáculo celestial, ante la presencia misma del Señor. Y es ahí en el lugar santísimo donde no ofrece a corderos, sino que ofrece su propia vida. Él entonces será crucificado, será sacrificado, y entonces su sangre será la que pagará y purificará a todo el pueblo. Por eso entonces el Señor dice que este es mi cuerpo y este es mi sangre. Cada uno que beba de esto será salvo. Cada uno que ponga su fe, que sea limpio por esta sangre, entonces será salvo. Esto no lo podía decir ningún sumo sacerdote. Ellos podían decir: voy a entrar al lugar santísimo y entonces se hará todo el ritual y el Señor nos purificará. Pero jamás nos podría decir: vas a ser salvo, vas a ser limpio de todos tus pecados. Solamente el Señor es el único capaz de hacerlo. Por lo cual el Señor lo que está haciendo ahora es cambiar lo que se venía practicando, cambiar la liturgia totalmente. Ahora ya el pueblo, además de recordar que en algún momento el Señor les dio libertad, que el Señor estableció un pacto, ahora ellos estarían llevando todo esto hacia un entendimiento verdadero, hacia un entendimiento ya real, ya que se está cumpliendo. Y ese entendimiento pues es precisamente en Cristo Jesús. Ahora entonces el pueblo ya no haría más sacrificios, porque ya se hizo un sacrificio suficiente para el perdón del pecado de todos y cada uno de nosotros. Ahora ya no se tendría que preparar más un sumo sacerdote y purificar para entrar al lugar santísimo, porque ya nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, ha entrado y ha ofrecido su vida. De manera entonces que lo vemos cuando Él muere, que el velo que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo es roto totalmente. Esto quiere decir que ahora su pueblo, en esta purificación que Él hace a través de su sangre, el pueblo puede tener acceso a este lugar santísimo, a una comunión con el Señor. Entonces, toda la liturgia del Antiguo Testamento viene a tomar significado en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Así que ahora, todo lo que nosotros podríamos practicar, la centralidad de esto es Cristo Jesús. Él es el único que nos ha dado salvación. Él es el único que puede brillar en nuestras vidas. Ya no necesitamos alguna otra cosa. Ya no necesitamos más sacrificios, porque ahora el Cordero de Dios se ha dado por nosotros. Ahora vamos a entender qué tan significativo es esto para nosotros, hermanos. Rápidamente les explico acerca de un hombre llamado Mefiboset.
Y este hombre era paralítico, este hombre vivía en la miseria, fue criado por una mujer que en muchas ocasiones se dedicó a la prostitución, se dedicó a hacer trabajos muy básicos donde ganaba muy poco. Esta mujer era la sierva de Jonathan y su esposa. Entonces, Mefiboset era el único descendiente de la familia de Saúl. Por lo tanto, cuando el rey David tiene en su corazón el ayudar, el recordar este pacto que hizo con su amigo Jonathan, entonces él dice, si tan solo hubiera una persona que fuera de la descendencia de Saúl. Y entonces uno de sus siervos le dice al rey, sí hay uno, se llama Mefiboset. Y entonces el rey manda a llamar a esta persona que era totalmente paralítico, que no se podía valer por sí mismo, que comía las sobras de las personas, que andaba arrastrándose por las calles, que andaba totalmente sucio, y entonces llega ante la presencia del rey y le dice, ahora las tierras que le pertenecían a tu abuelo Saúl serán tuyas. Ahora te daré nuevos vestidos y ahora tú serás tomado como uno de mis hijos. Tú vendrás a la mesa y comerás juntamente con nosotros. Ahora vamos a ponernos en el papel de Mefiboset. ¿Cómo se sentiría esta persona que todo tiempo vivió en la miseria, en la necesidad, en el dolor, en los abusos, en los robos, y ahora está comiendo con el rey? Ahora es abrazado por el rey y es contado como uno de sus hijos. Después de que no tenía ninguna esperanza, después de que él había dicho que quizá ya era un estorbo y que lo único que podría salvarlo sería la muerte, aún así, él ahora está ante la mesa del rey. ¿Cómo se sentiría esta persona? Yo creo totalmente indigno, confundido, sorprendido, asombrado, con mucha gratitud. Y es precisamente lo que nosotros debemos estar expresando al venir ante la mesa de nuestro Señor. Él nos invita a venir. Él nos invita a disfrutar de este manjar que limpia nuestros pecados. Y nosotros debemos venir ante Él conscientes de quiénes éramos. Debemos venir sorprendidos. Debemos venir felices porque Él nos ha rescatado y Él nos ha dado esperanza. Y ahora nuestra vida es diferente. Ya no volveremos a esas calles sucias, a esas calles de abuso, de tristeza. Ahora estaremos ante la presencia de nuestro Señor y Él nos llama como sus hijos. Y nos dice, hijo mío, he preparado este banquete para ti. Ven a mí. Queridos hermanos, somos afortunados de estar ante la mesa del Rey de Reyes. Demos gloria a Él, demos gracias a Él por esta bendición que Él nos ha dado. Queridos hermanos, que esta meditación de la palabra, este aprendizaje que hemos escuchado, sea de gran bendición para nuestras vidas y que podamos ser conscientes de este lugar tan maravilloso que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Hermanos, respondamos con gratitud a nuestro Dios, entonando el himno número 458, en memoria de mí. Amen.
Ha llegado el momento, hermanos, de depositar nuestras ofrendas, y para ello les invito a escuchar la lectura bíblica que está en Primera de Crónicas 16:29, y dice así: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Asimismo, hermanos, entonemos el himno número 437, Dadores Alegres. Gracias te damos, Señor, porque en estos momentos nos das el privilegio de traer ante ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Padre. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los consagres, Señor, que sean de bendición para tu amada Iglesia Génesis, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus fuentes de ingreso, Señor, por sus trabajos. Te pedimos que los sigas bendiciendo, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar y ahora vamos a hacer la oración final. Oremos. Gracias, Señor, en esta hora te damos cada uno de nosotros por la gran bendición que nos das de poder tener este lugar en tu mesa. Gracias por el sacrificio de tu Hijo que ha establecido ahora un nuevo pacto con cada uno de nosotros, en el cual, Señor, ahora ya no somos purificados con ovejas o con alguna tórtola, Señor, sino que ahora somos purificados y somos limpios, Señor, por medio de la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque comprendemos que a través de esa sangre preciosa nosotros somos declarados justos. Y es así como tú nos llamas, como tú nos invitas, Señor, a venir ante tu presencia y cenar contigo. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor. Te pedimos, Padre, que sigas causando ese impacto en nuestros corazones, que día con día, Señor, podamos valorar eso que tú has hecho en nuestras vidas y así busquemos tu rostro, Señor. Por lo cual te pedimos que tú estés con cada una de nuestras dudas, con nuestros retos, que tú seas quien nos responda, Señor, que tú seas quien nos conduzca de acuerdo a tu voluntad, porque sabemos, Señor, que caminar contigo es la bendición más grande que pudimos haber tenido en la vida. Padre, sigue dirigiendo a tu amada iglesia, Señor, sigue siendo con nosotros. Te agradecemos y así finalizamos, Señor, este momento de adoración y de comunión. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, escuchemos algunos avisos. Primeramente, recordemos que después de este video vamos a estar abriendo el próximo video para estar celebrando juntos la Cena del Señor. También, hermanos, el día de mañana no olvidemos que nos estaremos reuniendo a las 12 de la tarde para estar celebrando nuestro culto de crucifixión, Y el domingo a las 7 de la mañana vamos a estar reuniéndonos, ahora sí, para celebrar nuestro culto de resurrección. Y esto lo haremos en presencia de nuestras hermanas, de nuestra hermana invitada. Así que sin duda que será de gran bendición para nuestras vidas. Hermanos, estemos muy atentos, estemos participando, que el Señor siga siendo con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos.